Bueno, Dios le bendiga. Y desde el Centro de Adoración Cristo la Respuesta, estamos saludándoles en el nombre del Señor. Démosle un aplauso a todas las personas que nos miran a través de la plataforma. Y bueno, ya hemos avanzado a lo largo de este año con los estudios bíblicos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a dar la semblanza general acerca de las epístolas generales de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Son libros cortos pero sustanciosos, y quiero explicarles de dónde viene todo, por qué se escribieron, bajo qué circunstancia, quién los escribió. Todo esto lo vamos a ver en un momento. Quiero solamente iniciar diciéndoles a todos que estas cartas tienen su destino y su destinatario también. Y Juan, primero de Juan, parece ser una carta general dirigida a congregaciones dispersas a lo largo de Asia Menor. Recuerden que Asia Menor es la actual Turquía. Segunda de Juan fue enviada a una dama y a su familia. Hace alusión a una mujer, pero en realidad está mencionando a la iglesia y a todos los que integran estas iglesias. Y tercera de Juan, aquí el apóstol claramente nombra el destinatario, que es único y se llama Gayo, el amado, como él lo identifica, para condenar la falta de hospitalidad de una persona y alabar y magnificar el trabajo y el buen corazón de este hombre llamado Gayo. Cada epístola tiene una razón de ser, pero todo en conjunto para edificar a la iglesia y establecer verdades en la vida de cada creyente en aquellos tiempos y en estos tiempos también. Quiero decirles que estos tres libros fueron escritos por Juan, a quien se le conoce como el apóstol, el discípulo amado, o Juan el teólogo. Juan es hermano de Santiago. Santiago era hermano mayor de Juan, según Hechos 12:2. Y el Señor Jesús los llamó hijos del trueno. Eran los hijos de Zebedeo, dos hermanitos, siguiendo muy de cerca a Jesús. Juan era uno de los tres asociados más íntimos de Jesús. Recuerden que en algunas ocasiones, y en especial Mateo 17:1, Mateo 26:37, menciona que el Señor llamó para estar cerca, sobre todo cuando iba a hacer la transfiguración de Jesús en aquel monte. Llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, Juan era uno dentro de los 12. Miren, Jesús tenía muchos discípulos, muchos. Cuando él se paraba a enseñar tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, pero sus discípulos cercanos, en quien él iba a vaciar su vida y su enseñanza, era en 12. Pero de esos 12 habían 3 cercanos. Y si puedo decir las características de Juan por la cual era cercano, era porque él rompía el protocolo y estaba cerca, con mucho amor, cerca del Señor, de su maestro. Entonces vean qué importante. Yo he dicho, para estos casos siempre he mencionado que como padres todos amamos a todos nuestros hijos por igual. Cuando ustedes como papás dicen, es que yo quiero a mis hijos por igual, y cuando los hijos escuchan esa palabra, cuestionan, no, pero ¿por qué fulanito de tal le da esto? ¿Por qué con fulanito de tal veo que se acerca más y el diálogo es mayor? No, lo que pasa es que ese fulanito de tal, ese hijo o esa hija, rompe protocolos y hace lo que tú no haces. Tú haces lo normal o estándar, lo que hacen los demás. Pero ese o esa hija va más allá de donde los demás llegan, y por eso se gana el corazón del Padre. Entonces, no sé si me estoy explicando. Y es lo que hacía Juan. Juan se acercaba y se recostaba en el pecho del maestro. Bueno, vamos a seguir comentando. Juan
Escribió las 3 epístolas que estamos mencionando y las que están en estudio el día de hoy, primera, segunda y tercera de Juan, pero también escribió el Evangelio de Juan, que en orden es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El cuarto evangelio de la Biblia lo escribió Juan. Pero también él escribió el Apocalipsis. Ya miren hasta dónde llegó Juan. Él se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Y como el que se reclinó sobre el pecho del maestro. Yo no sé, la gente común, corriente y más corriente que común, juzgan para apoyar sus desvíos, en especial sus desvíos sexuales. Porque yo he escuchado gente diciendo que las relaciones homosexuales no son malas, siendo que Juan y Jesús, quién sabe qué relación tenían. El Señor reprenda al diablo. Porque esta era una relación de amor perfecto, puro y verdadero. Y por lo que se ve era el discípulo más joven de todos los 12, Juan. Era el más tierno, el más cariñoso, el que sabía acercarse. Yo no sé, haciendo un paréntesis, tal vez sus papás eran personas que le daban cariño, que daban amor a todos sus hijos, y Juan lo fue asimilando de tal manera que no le costaba demostrar su cariño. Porque una persona que ha sido amada, que se siente amada, que se sabe amada, sabe dar amor. Una persona que es feliz sabe tratar bien a todos. Y Juan, yo estoy seguro que sus padres cultivaron en él este sentimiento y sentido del amor. Por eso él no tenía problemas, no tenía complejos, e iba con una conciencia y un corazón sano y se recostaba en el pecho del maestro. Y vaya que qué bendición tenía este gran discípulo y apóstol del Señor. Entonces escribió todos estos libros. El Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas universales, porque van dirigidas a iglesias, no a una iglesia. Ni son epístolas pastorales, porque las epístolas pastorales van dirigidas a una persona. Y escribió el libro de Apocalipsis, que traducido es el libro de Revelación, que estudiaremos. Es el último libro del Nuevo Testamento en nuestra Biblia y vamos a estudiarlo en su momento. Quiero decirles que Juan escribió sus 3 epístolas allá por los años 85 al 100 después de Cristo. Él estaba muy avanzado de edad cuando escribió estas epístolas. De hecho, la última epístola, la tercera de Juan, que para nuestro caso y nuestra Biblia solamente tiene un solo capítulo, ya fue casi al final de sus días, ya cuando iba a morir. Como breviario también les digo, Juan fue el único discípulo que murió de anciano, no como mártir. Estuvo a punto de morir abandonado en la isla de Patmos, porque cuando la clase religiosa de aquel entonces lo tomó, porque les molestaba la palabra, porque les pateaba en el alma las palabras que él daba, dijeron, cuando iban sobre él, bueno, pero ya está muy viejito, ya apenas si se mueve, está demasiado cansado su cuerpo, nos vamos a ver mal si lo martirizamos y lo matamos, mejor desterrémoslo y mandémoslo allá a aquella isla de Patmos. Y allá lo mandaron, sin saber que estando allá, él estaba, pues no había más que hacer, más que estar en ayuno y en oración. Y dice que en el día del Señor, o sea, el día domingo, él recibió la revelación del final de los tiempos, o sea, Apocalipsis. Algo pasó, dice la historia, que por ahí pasaban unos pescadores que lo vieron aislado, lo subieron a su embarcación, lo trajeron de regreso a la civilización para escribir todo lo que él había recibido en la isla de Patmos, y de ahí murió de anciano, no murió como mártir. Por eso cuando el Señor se despedía de ellos, hubo alguien que le reclamó, bueno, ¿y por qué con este tanto trato? Porque si yo quisiera que viviera, dijo el Señor, hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? ¿Qué a ti? Y no estaba diciendo que es que no iba a morir nunca Juan, sino estaba preparándolo
porque él iba a dejar un legado grande a la iglesia de todos los tiempos. Entonces, allá por el año 85 al año 100 escribe todo esto. Ahora, yo quiero también decirte que Juan nos demuestra, ¿alguien me está oyendo acá? Que no es por la edad. Porque hay gente que sienten que hicieron mucho en las iglesias y ya quieren jubilarse. Yo conozco gente de la iglesia que ha dicho, ya yo lo hice mucho tiempo, ya yo evangelicé mucho tiempo, ya yo estuve trabajando en la iglesia, ahora háganlo ustedes que son nuevos, ahora que ustedes que van llegando, como si esto fuera por cuestión de antigüedad. Pero Juan nos da una enseñanza grande aquí, que a pesar de su avanzada edad, de su cansancio, del trabajo arduo de todos los tiempos, él seguía pastoreando, predicando, enseñando y escribiendo a las iglesias y defendiendo la sana doctrina. O sea, quiere decir que mientras estemos con vida en este mundo, debemos de servir al Señor, amén. O sea que en Cristo no debe de haber jubilación, en la vida cristiana no debe de haber jubilación, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, amén. Bueno, entonces, esto es más o menos. Fue escrito, estas 3 epístolas fueron escritas a creyentes en Éfeso. No está dirigido a una iglesia específica, sino a varias iglesias. A varias iglesias que además de la persecución que siempre se dio, estaban atravesando por una herejía, por falsas enseñanzas, por falsos maestros. Toda la vida, desde que existe la iglesia, se han levantado herejes. Gente predicando y enseñando a su manera, pero sin bases en la palabra de Dios, y se trataba de ubicar a la gente y centrarla en la palabra y en la verdad, amén. Esta iglesia a quien él se dirige estaba compuesta de cristianos maduros, de judíos y de gentiles, pero a pesar de eso estaba dura la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Y como siempre, hay quienes se inclinan tras la mentira. Hay quienes su fundamento parece que estaba firme, pero no era cierto, y los sacudió. Y Juan tiene que tomar medidas en esta situación y escribir con amor, porque dice la Biblia que con amor se corrige el pecado, ¿no? Pero de manera directa y sustanciosa. Y él escribió estas 3 epístolas para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas. Hasta la fecha han llegado los gnósticos, platican con los árboles, dicen que tú eres un pedazo de Dios, aunque Dios no se puede encarnar en una persona. Y ahí es donde Juan defiende la postura. Esta carta y estas cartas dan como una idea principal el amor. Es una carta de amor que alerta sobre los falsos y sus doctrinas falsas. El amor y la posición de los hijos de Dios para guardarse de lo que no es de Él. El amor cubre multitud de pecados. El perfecto amor echa fuera del temor. Y nos da un llamado a permanecer en Cristo Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que debemos de analizar y ver y tener presente. Si Él hizo algo por tu vida, tienes que ser agradecido con el Señor. ¿Y cuál es la mejor forma de agradecerle? Entregándote a Él, viviendo para Él y siéndole fiel todo el tiempo. Porque después de haber recibido, no es correcto que cualquiera venga y te contagie de una falsa doctrina y sí es cierto, y te muevan de tu fe, y al rato andes diciendo que Jesús no es Dios, porque aún existe esa doctrina. Y está muy cerca, es un gran hombre, un gran profeta, qué sé yo, es nuestro Señor, pero no es Dios. Entonces, ¿cómo está? Y hay gente que escucha esta palabra
ha escuchado esta enseñanza, han recibido del Señor milagros físicos, pero el milagro más grande, que es la salvación. Y no puede ser que nada más cualquiera venga y te mueva el tapete con una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no estás agradecido y no estás convencido de lo que tú crees. Entonces de eso se trataba. El apóstol estaba estableciendo estas verdades en la vida de las personas. Y se trataba de dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas, que básicamente estaban empeñados en decir: Jesús no es Dios. Porque es falso, decían ellos, que Dios venga a tomar forma de humano. Y ustedes saben que Jesús es Dios. Amén. Porque de acuerdo a la palabra de Dios tenía naturaleza humana, porque nació de la Virgen María. Bueno, su madre fue una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Tenía también su parte divina. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está aprendiendo en esta hora? Entonces había que oponerse a esa falsa enseñanza. Siempre hay que aclarar, siempre hay que, no te quedes ahí viendo nada más. Ah, sí es cierto, claro. No, no, Señor, defiende la postura que tú tienes, defiende tu fe. ¿Ok? No cualquiera venga a enseñarte cosas y decir: ah, sí es cierto. Al rato te enseña otra cosa, también es cierto. No, Señor, afírmate en el Señor. Hacía un énfasis especial que Jesús vino en la carne y Él es el Hijo de Dios, y que Jesús mostró amor de Dios por todos nosotros mediante su encarnación. O sea, tomó cuerpo humano, y que los verdaderos creyentes se deben de amar los unos a los otros. ¿Quiénes? Los verdaderos creyentes. Entonces el que no es verdadero creyente, en vez de amar, odia. En vez de bendecir, maldice. En vez de perdonar, condena. Pero lo que el apóstol Juan establece en sus epístolas es que el creyente verdadero debe de amar a todos sus semejantes. También habla que los hijos de Dios no pecan habitualmente, no disfrutan el pecado, no hacen concesión con el pecado. Pero cuando por alguna razón pecamos, recibimos perdón, porque Él dice: tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos, nos humillamos, pedimos perdón y corremos a la cruz del Calvario en busca de la misericordia del Señor. Vean el énfasis que se le da. ¿Qué otra palabra, cosa enfatiza? Que por creer y confiar en Cristo, ahora tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna por creer en Cristo, por confiar en Cristo Jesús. Él dice: y esta vida, todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es tener a Cristo en tu corazón? No dice el que tiene una religión. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. O sea, cuando tú aceptas a Jesucristo, estás aceptando la vida eterna, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Juan es el apóstol del amor, y a lo largo de estas cartas se menciona el amor. Primera de Juan enfatiza mucho acerca del amor. El amor de Dios, el amor del Señor, el amor del creyente, el discípulo amado. Hijitos míos, amados míos. Así se conducía. Yo no sé, pero parece escucharlo aquí. Esos ancianos llenos de amor, llenos de gracia, llenos de perdón, llenos de misericordia, que hablan con dulzura, que enseguida te conectas con ellos, porque llevan algo diferente.
Y eso diferente lo ha puesto Dios en su vida y es el amor verdadero. Amén. Fíjense que pasando al segunda epístola de Juan, ahora él menciona a una señora, la señora elegida y a sus hijos. Esto se puede interpretar como una mujer cristiana, literalmente, una mujer cristiana. ¿Por qué? Porque toda mujer cristiana debe de ser una mujer respetable, una mujer digna de admiración, una mujer que enseña a sus hijos y los tiene cerca de su corazón. Pero alegóricamente, así hablando en sentido figurado, se está refiriendo a una congregación cristiana o a la iglesia, cuando habla de la señora. Y aquí en esta ocasión, ahora se vuelca en la segunda epístola, se vuelca Juan a alertar de una manera más enfática, más directa, contra los falsos maestros que se habían levantado, te digo, los gnósticos en aquel tiempo. Y nos habla y nos insta a permanecer en el Señor. Y él escribe en su segunda epístola para alentar ante la inminente visita de los falsos maestros. Alentar, porque era imposible a veces evitar que visiten, como en ocasiones es imposible evitar que visiten en la casa de algunos. Pero tienes que estar alerta. Tienes que saber para que no te muevan de tus bases. Tienes que tener una experiencia vivida con el Señor para que tu fe sea una fe estable y firme. Y tienes que ser agradecido, agradecida con Dios y con tu iglesia. Porque si has recibido favores de Dios y has sido bendecido en la iglesia donde estás, no debes de moverte. Todas las iglesias son diferentes. Todos los pastores somos diferentes. Pero si Dios te puso en una iglesia y en esta iglesia, tienes que involucrarte de lleno en la obra de Dios y correr a la par del ministerio, de la misión y de la visión de la iglesia. Porque así muestras que estás en el lugar correcto. De lo contrario, el mensaje que das es que estás inconforme, que estás a disgusto y estás precisamente propenso a ser movido para cualquier doctrina humana, secular y que puede ser herética o pervertirte o perversa, pues, por no decir la palabra, pues ya lo dije, perversa. Entonces, él escribe en su segunda epístola para advertir acerca de los falsos maestros. Y habla acerca del amor nuevamente y de la verdad. Estos son inseparables en el cristianismo: el amor y la verdad. La verdad es la que avala el amor. La verdad arropa al amor. Sin verdad no hay amor. Entonces explícate, cuando no hay amor es porque no hay verdad, pero la verdad antecede al amor. Y por todo lo que digo, la verdad debe existir antes que el amor. La verdad tiene que existir antes que el amor. De aquí parte todo. Solo un sentimentalismo superficial existe en donde la verdad no es el fundamento de la unidad. Todo se vuelve superficial y se vuelve solamente un sentimiento cuando la verdad no está sustentando la vida del creyente. Cuando la verdad no es el fundamento del cristiano, todo se vuelve superficial y vacío. ¿Por qué? Porque por algo el Señor Jesús
en la oración sacerdotal dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y una persona que está en la verdad y que atesora en su vida la palabra, está siempre en un fuego de gozo, de alegría, de bendición, y está aprendiendo continuamente de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser alimentados con la palabra? ¿Cuántos quieren seguir siendo enseñados? ¿Cuántos quieren seguir siendo dirigidos por la gracia y el Espíritu Santo de Dios? Y en esta carta de segunda de Juan, la idea también era seguir advirtiendo acerca del error. ¿El error de qué? Hay una palabra que se le conoce como docetismo. Es decir, de que la deidad no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido literal. Con esto ellos desbarataban la doctrina y la enseñanza, y más la realidad de que Cristo Jesús vino al mundo en forma de hombre. Pero si hay alguien que hablaba con verdad y que podía testificar, es Juan, porque él dijo: y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y amor. Querían venderle un producto que él mismo había hecho, solamente que ahora lo traían procesado mal. Los falsos maestros querían venderle un producto que él mismo había fabricado cuando él dijo: y podrían escribirse muchos libros y no cabrían en el mundo. Y el que habla, habla con verdad, porque yo estuve con él. ¿Cómo van a querer traerle falsedades y vender falsedades a la iglesia cuando él era un testigo del poder, del amor y de la gracia del Señor, y de un Cristo que murió y resucitó y se fue a los cielos? Amén. Gloria a Dios. Algunos que esparcían estas herejías habían salido de las mismas iglesias, noten bien, en Asia Menor, a esas 7 iglesias de las cuales escribió él en Apocalipsis. De ahí habían salido algunos, y él es responsable de esas iglesias. Juan era responsable de esas iglesias, y era triste ver cómo de esas iglesias salían estos herejes enseñando palabras equivocadas. Ahora, Juan describe el amor no como una emoción, porque la emoción juega con los sentimientos, y los sentimientos se vuelven encontrados de acuerdo a la circunstancia que te rodea. Pero cuando estás en el verdadero amor, esto no tiene que ver con sentimientos, esto tiene que ver con la perfección de Dios. Amén. Entonces, no describe el amor como un sentimiento, como una emoción, sino como la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice que el que ama a Dios no peca. Vamos a demostrar nuestro amor a Dios a través de nuestra vida de santidad y de nuestra obediencia al Señor. Amén. De lo contrario, perdemos nuestro tiempo, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si algo produce el amor en tu vida, es fidelidad, es lealtad, es obediencia, es más fe, es creerle a Dios. Amén. Y acá en Tercera de Juan, por cierto, es el libro más corto de la Biblia. El libro más corto de la Biblia es Tercera de Juan, para que te quede ahí en tu acervo. Y esta fue escrita a Gayo. Gayo era un cristiano íntegro, a quien el apóstol alababa por la forma tan especial en que trataba a los creyentes, a los hermanos en Cristo Jesús.
Y también le advierte sobre personas y menciona a un hombre llamado Diótrefes. Ese hombre era ambicioso, era un líder de otra iglesia cuya mala conducta no debe ser imitada. Este hombre pesaba, era un líder en aquellos tiempos, dependía del ministerio de Juan, pero no se sometía al ministerio de Juan. Juan enseñaba una cosa y él allá desde su trinchera enseñaba otra cosa, lo contrario. Tanto así que él en aquellos tiempos la hospitalidad era indispensable por los viajeros y sobre todo cuando se llevaba el evangelio, los misioneros. No habían hoteles y si lo habían eran contados, pero la costumbre y la necesidad era hospedar, ser hospitalarios. Y este hombre decía que no fueran hospitalarios. Es más, excomulgaba a la gente, como tenía tanta influencia en algunas iglesias. Diótrefes excomulgaba a los que le llevaban la contraria y a los que daban hospitalidad. Pero no se quedó ahí, óiganme bien. Este tipo, Diótrefes, sí es así, fue más allá de eso, ya que también calumnió al propio Juan. Verbalmente lo acusó de malignas prácticas, y al que se levantaba a defender al apóstol, él lo excomulgaba. Miren qué peso tenía el tipo. Vaya a quién se enfrentó en esos tiempos Juan, siendo un anciano, y ya al final de sus días siempre hay gente adversaria. Siempre hay quien está adoctrinando mal a las personas. Siempre hay gente que está tratando de sacar provecho y de exhibirse, protagonizar un liderazgo. Cuando aquí no se trata de protagonismo, aquí se trata de ser humilde, sencillo y darle toda la gloria, la honra al Señor, ser obediente en todo lo que Él manda, sin estar cuestionando. Siempre Dios tendrá la razón. Amén. En tercera de Juan, versículo 10, quiero que me lo pongan tantito, por favor. Versículo 10. Vean el versículo 1 cómo él se identifica, el anciano. Él mismo se toma así, el anciano Agallo. Vean, la palabra Gallo no es con doble L, sino Gallo era un nombre de aquel entonces. Versículo 10, por favor. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíben y lo expulsan de la iglesia. ¿Te das cuenta ese espíritu diabólico contrario? Estaba por ahí, murmuraba. Todo lo que el apóstol hacía, él lo criticaba, trataba de echar abajo todo, pero siempre la verdad prevalecerá. Bendito el nombre del Señor. Este tipo no respetaba, porque era un hombre que había estado con Jesús, era un hombre que se había recostado en el pecho del maestro, era un hombre que por su edad estaba lleno de sabiduría, y por ser lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios estaba en su vida y en su corazón. Pues este no respetaba, no identificaba eso, y fácil se le hizo abalanzarse en contra del ministerio sin darse cuenta que estaba en contra de Dios, y ahí queda exhibido. Concluyendo y resumiendo lo que al principio decía, entonces primera de Juan es una carta dirigida a congregaciones dispersas a lo largo de Asia Menor, y esta te habla del amor.
la epístola del amor. Es la carta que te exhorta con amor. Es la carta que te dice que el amor cubre multitud de pecados. Es la carta que te dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La epístola del amor. Y segunda de Juan fue enviada a una dama y a su familia, a mujeres cristianas, pero a la iglesia en general. Y tercera de Juan, aquí nombra claramente al destinatario único como Gallo, el amado, y condena la falta de hospitalidad mostrada aún a ministros fieles de la palabra del Señor. No le importaba a este tipo negarle la entrada y la hospitalidad. Y si alguien por allá le abría las puertas, él excomulgaba de la iglesia, los expulsaba a esos miembros que así le hacían. Tremendo, ¿no? La influencia maligna. De todo esto nos damos cuenta de que estableciendo verdades, la verdad es absoluta y la verdad es la que arropa al amor. Amor sin verdad es un falso amor, es un sentimiento y es una emoción. Amor fundado en la verdad es perfecto amor. Y el perfecto amor te lleva a obedecer a Dios. El perfecto amor te lleva a agradecer a Dios. El perfecto amor te lleva a ser hombre, mujer humilde, servidor y servidora de Dios, que siempre estás a la orden del Señor. Amén. La próxima quiero darte un paseo por los 3 epístolas de Juan, algunos versículos, y luego concluiremos, o más bien abordaremos la epístola o la carta de Judas, y luego empezamos ya con la enseñanza del Apocalipsis. Vamos a ver algo de escatología. Vamos a ver qué tanto interés tienen ustedes, sobre todo por la actualidad, por lo que estamos viviendo, por lo que se deja venir y también por tantas cosas que suenan por ahí, tantas interpretaciones, tantas revelaciones, tantas cosas que se dicen. Aquí está en la palabra y ahora nos toca usar la palabra y relacionarla a los tiempos que estamos viviendo. Por eso en su momento, hoy damos gracias al Señor por darnos la bendición de estar aquí. Yo te pido que los que están aquí se pongan de pie, por favor, y que haciendo alusión al énfasis de estas 3 epístolas, que Dios nos ayude a vivir en amor, que Dios nos ayude a ser gente que esté basado en la verdad, fundamentado en la verdad, que Dios nos ayude también a ser personas que podamos estar advertidos contra toda falsedad, contra toda herejía, contra toda falsa enseñanza, y que Dios nos ayude para ser hospitalarios, llenos de amor. Hoy los tiempos han cambiado, pero sí que seas una persona obediente, que ames a Dios, que ames la obra de Dios, que ames a tu hermano, que ames al prójimo, y por amor a Dios vivas en santidad y te apartes del pecado. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Todos los que me miran a través de internet también pueden orar conmigo. Padre, te damos gracias porque tu palabra es precisa, concisa, es específica, y tu palabra salta, Señor, de las páginas de la Biblia hasta nuestra alma. Tu palabra se clava en nuestro ser para que podamos, Dios mío, tener esa revelación y conducirnos a través de ella, Señor, conforme tú quieres, para ir creciendo, madurando. En esta hora te pido que nos ayudes para ser personas que estemos fundados en la verdad y en la palabra, Dios, como también llenos de amor, del perfecto amor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para no concesionar con el pecado, con el mundo y con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas, Señor, sino con tu palabra, que es absoluta verdad. Señor, ayúdanos para tener ese corazón noble, lleno de amor,
sirviendo en todo tiempo y mayormente a los de la familia de la fe. Agradezco, Señor, tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahí donde están con sus ojos cerrados, si alguien quiere conocer el amor de Dios en su vida y aceptar a Cristo, repite conmigo estas palabras diciendo así: Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que soy pecador y que tú me amas. Sé que te necesito, Señor. Por eso en esta hora yo me arrepiento de todo pecado, de todo mal que haya hecho, Señor. Y te pido que me perdones, que me laves con tu sangre, que me limpies, que me transformes, que me purifiques, y que yo venga a ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer para el caso. Ayúdame para vivir como tú mandas. Dios mío, permíteme buscarte con el corazón, servirte, seguirte y crecer en ti, y un día estar en tu presencia, Señor, habiendo obtenido la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Te doy gracias por perdonarme y darme, Señor, una nueva oportunidad en este mundo. Muchas gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Los que nos miran a través de la plataforma de internet.